Buenos días, tardes, noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a comenzar hoy a explicar la definición de funciones cuadráticas. Hasta ahora habéis visto lo que es una ecuación de segundo grado, pues una función cuadrática no va a ser más que una función cuya expresión va a ser una ecuación de segundo grado. Como veis, teníamos la A, la B y la C, que son las letras que acompañan al monomio de grado 2, al monomio de grado 1 y al monomio de grado 0. Recordad que estas funciones se representaban por i de x o puede venir también representada por una función f que depende de x. Voy a poner un ejemplo, puede ser 3x cuadrado menos 2x más 2. Esta puede ser perfectamente una función cuadrática, donde la a será 3, la b será menos 2 y la c será 2. ¿Vale? Entonces, en esta primera diapositiva vamos a ver los conceptos teóricos de una función cuadrática. El primero es que estas funciones cuadráticas se representan mediante una parábola. Y os preguntaréis, ¿qué es una parábola? Pues os lo digo. Una parábola no es más que una gráfica de esta forma. ¿Vale? Recordad que este es el eje Y y este es el eje X. Y una parábola es una forma tal cual. ¿A qué se asemeja? Pues no sé si habéis visto en los tejados que hay antenas parabólicas, que su propio nombre indica, son parábolas, es decir, recogen la señal de los satélites para recibir internet, la antena de televisión, etc. También cuando estamos jugando al fútbol y lanzamos, por ejemplo, una falta, pues el objetivo es que pase por encima de la barrera. Entonces hace una forma parabólica, ¿vale? Es decir, la primera característica es que son parábolas. Todas estas funciones cuadráticas o de grado 2 o ecuaciones de segundo grado van a ser parábolas. Dependiendo de es decir, la primera letra, la voy a subrayar en rojo, de esta A que acompaña al x cuadrado, si es positiva, estas parábolas van a ser hacia arriba, ¿vale? Es decir, si la A es positiva, mi parábola estará orientada hacia arriba. Si la A es negativa, mi parábola estará orientada hacia abajo. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues por ejemplo, si A es mayor que 0, por ejemplo, este ejemplo, es decir, f de x que sea 3x cuadrado más 2x menos 2, pues esta parábola luego aprenderemos a representarla exactamente, pero será algo del estilo. ¿Vale? Y si por el contrario tenemos otro ejemplo que sea f, le voy a llamar 1 de ese x para que sea distinto del anterior, menos 3x cuadrado más 2x menos 2, al ser la A, al ser menos 3, esta parábola será hacia abajo. ¿Vale? Entonces la A ya nos indica si la parábola está hacia arriba o hacia abajo. El siguiente caso es el vértice. Para el cálculo del vértice tenemos que utilizar que el vértice, la coordenada x, porque recordad que el vértice va a ser un punto que tenga coordenada x y coordenada y. ¿Vale? Entonces, la coordenada x, ¿cómo se saca? Pues cogemos la b, es decir, el b, nos venimos aquí, cogeremos el b y lo dividimos b entre dos veces la a. Y sacaríamos un valor, es decir, un número, con este signo negativo que no se nos puede olvidar. Sacaríamos un número. Y para calcular la coordenada y, pues nos venimos a nuestra función cuadrática y sustituimos donde ponga x, pondremos el número que nos ha salido aquí. ¿Vale? Es decir, aquí lo he puesto el valor numérico de esa función en v de x. ¿Vale? Luego haremos un ejemplo para que vayáis viendo estas cosas. El cuarto punto son los cortes con los ejes. Tenemos que tener en cuenta que esta parábola, como veis aquí que he dibujado, estas parábolas cortan a los ejes. Entonces, cuando corta el eje X, ¿qué sucede? Pues si corta el eje X, sucede que esta parábola, por ejemplo, el eje X es este, ¿vale? Este es el eje Y. Entonces, esta parábola, este corte y este corte se podrán calcular. ¿Cómo lo calculo? Si os dais cuenta, este corte con el eje X, ¿qué sucede con la Y? Que la Y está siempre en 0. Es decir, tenemos que imponer esta condición. Corte con el eje X es cuando la Y vale 0. En este caso tendremos que resolver una ecuación de segundo grado. ¿Por qué?
porque al fin y al cabo se nos quedará que 0 es igual a x cuadrado más bx más c. Y tendré que resolver esta ecuación de segundo grado. Esta ecuación, como sabéis, nos dará dos soluciones. ¿Por qué? Tendremos un corte aquí y un corte aquí. Ya vais intuyendo la cuarta propiedad, que es simétrica. Es decir, si yo cojo este papel, esta parte la doblo y la pongo en la parte izquierda, es simétrica respecto a este punto. Este punto es lo que hemos definido antes como vértice, ¿vale? Este es el vértice. El vértice es donde la función pasa de decrecer a crecer, ¿vale? Y luego, corte con el eje Y. ¿Cuándo cortará el eje Y? Si os dais cuenta, el eje Y es este. ¿Cuándo corta aquí? Cuando la x sea 0. Es decir, esta condición. Si la x vale 0, ¿cuánto valdrá Y? Pues yo tengo que sustituir donde ponga x en mi ecuación de segundo grado, pues en vez de poner una x, pongo una x igual a 0. Sería a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. ¿Y cuánto vale Y? Pues la Y vale c. ¿Cuál será el corte con el eje Y? Pues será la coordenada 0 y c. Este será el punto de corte con el eje Y, 0, c. C siendo un valor concreto. En este ejemplo será 2, en este ejemplo será menos 2 y en este ejemplo será menos 2. Y la última propiedad es simétrica respecto al vértice. Como veis en este dibujito que he hecho aquí a la derecha, el vértice es este. Entonces, si yo cojo este trozo y lo pego en la parte izquierda, es el mismo trozo de parábola. Por lo tanto, es simétrica respecto al eje Y. ¿Vale? Es decir, este simétrico. Respecto del vértice, que es el punto donde la función pasa de decrecer a crecer. ¿Vale? Estas son las 4 propiedades más importantes de las funciones cuadráticas y nos pasamos a hacer un ejemplo concreto de cómo representar una función cuadrática. Vamos ahora a calcular las propiedades de nuestra función cuadrática que hemos visto anteriormente. Antes de ello es necesario comparar nuestro ejercicio que nos da con la ecuación tipo que teníamos, que era esto. Y es igual a x cuadrado más bx más c. Vamos a ver las letras. El a lo acompaña al x cuadrado. Aquí, como no tenemos nada, no es 0, es 1. ¿Vale? Es decir, la a vale 1. ¿Cuánto vale b? B lo acompaña a la x. Lo que acompaña a la x es menos 3. Y c es lo que no tiene ninguna letra. Pues c es menos 4. Entonces, vamos con la primera propiedad. La primera propiedad nos decía que las funciones cuadráticas tenían forma parabólica. Como es daros cuenta que el ejemplo que nos dan es y es igual a x cuadrado menos 3x menos 4. Como veis, nuestra función es cuadrática, ya que el monomio de mayor grado es de grado 2 y es una parábola, es decir, será algo así. La segunda propiedad nos decía que identificásemos la a. La a, en nuestro caso, ¿cuánto vale? Pues como hemos visto, la a vale 1. Como la a vale 1, que es mayor que 0, nuestra parábola será hacia arriba. ¿Vale? Importante. La tercera característica que nos daba era el cálculo del vértice. Para calcular el vértice debemos de aplicar la formulita que hemos visto, que la coordenada del vértice en el eje X era menos b partido 2a. Este signo negativo no podemos olvidarnos, ya que si nos olvidamos no saldrían bien los cálculos. Lo ponemos, menos. B, ¿cuánto vale b? Menos 3. Partido 2a, pues 2 por 1. Esto sería menos, entre paréntesis, menos 3 medios. Menos 3 medios sería menos 3 medios es 1,5, pues menos 1,5. Menos por menos es más y me sale 1,5. ¿Vale? La coordenada x del vértice. Vamos a calcular la coordenada y. Para hacer la coordenada y, lo que tengo que hacer es calcular el valor de y
en y cuando la x vale 1,5. Es decir, en mi función cuadrática, donde ponga x, pongo 1,5. Pues sería 1,5 al cuadrado menos 3 por 1,5 menos 4. Si hacemos esos cálculos con la calculadora, nos sale menos 6,25. ¿Vale? Menos. Entonces, el punto del vértice será 1,5 menos 6,25. ¿Vale? Lo voy a subrayar en verde porque luego será importante a la hora de representar la gráfica de nuestra función cuadrática. ¿Vale? Al igual que tendremos que tener en cuenta esto y esto. ¿Vale? Vamos con la característica 4. La característica 4 son los cortes con los ejes. Vamos a empezar con el corte con el eje X. Corte con el eje X es cuando la Y vale 0. ¿Vale? Si donde ponga Y, pongo un 0. Pues 0 es igual a x cuadrado menos 3x menos 4. Es decir, tenemos que resolver nuestra ecuación de segundo grado. Para ello debemos utilizar la fórmula que ya se conocéis, que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de triángulo partido 2a, siendo triángulo b cuadrado menos 4ac. ¿Vale? Antes de nada, voy a poner aquí, recordar las letras. El A era 1, el B era menos 3 y el C era menos 4. Pues vamos a calcularlo. Vamos a calcular primero triángulo. Triángulo es b cuadrado. ¿Cuánto vale b? Menos 3. Pues menos 3 al cuadrado. Menos 4 por a, que vale 1, y por c, que vale menos 4. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, que es 9 positivo. Menos 4 por 1 es menos 4 y por menos 4 es más 16. 16 y 9 es 25. ¿Vale? Ahora ya podemos calcular el valor de x. X es menos b. Menos b es coger b y cambiarle de signo. Pues si aquí tenemos menos 3, aquí pondremos más 3. Más menos la raíz de triángulo. ¿Cuánto vale triángulo? 25. Partido 2a. ¿Cuánto vale a? 1. Pues 2 por 1. Entonces aquí sería 3 más menos la raíz de 25, que es 5. Este es un error común, que no hacéis la raíz cuadrada. ¿Vale? Y es necesario hacerlo. La raíz de 25 es 5. Partido 2. Una vez que tenemos tres números, ya podemos obtener las dos soluciones. Sería 3 más 5 entre 2 y 3 menos 5 entre 2. 3 y 5 es 8, que entre 2 es 4. Y 3 menos 5 es menos 2, que entre 2 es menos 1. Entonces los puntos de corte sería el punto de corte, primer punto de corte con el eje X, será en coordenada X será 4, y en coordenada Y es 0, que era mi condición. ¿Vale? El 4, 0. Y el segundo punto de corte con el eje X será el menos 1, 0. ¿Vale? Vamos con el corte con el eje Y. Corte con el eje Y es cuando la X vale 0. Este es más sencillo, puesto que donde ponga X en mi función cuadrática voy a poner un 0 y saco el valor de Y. Pues Y, cuando la X vale 0, esto es 0 al cuadrado menos 3 por 0 menos 4. ¿Veis? He venido a mi función cuadrática del ejercicio y donde ponga X pongo un 0.
Y esto es 0 al cuadrado 0, 3 por 0 es 0 y me quedo con el menos 4. Y el punto de corte con el eje Y es el 0, porque la condición, menos 4. ¿Vale? Lo voy a subrayar también con verde porque son importantes para representar mi función cuadrática, tanto estos dos como este. ¿Vale? Y nos pasamos a representar la función cuadrática. Teníamos que la a era 1. Como es positiva, esto va hacia arriba. ¿Vale? La parábola hacia arriba. Luego teníamos el vértice, que el vértice era el punto 1,5 y menos 6,25. Luego teníamos que el punto de corte con el eje X, uno era el 4, 0 y otro punto de corte era el menos 1, 0. Y luego el punto de corte con el eje Y era el 0, menos 4. Pues vamos a representar todos estos puntos para obtener la gráfica de nuestra función cuadrática. El vértice es 1,5, es decir, estaría en mitad de 1 y 2, por aquí más o menos. Y menos 6,25, nos venimos por aquí. Y esto lo bajo hacia abajo, ¿vale? Pues estaría más o menos por aquí. Este sería nuestro vértice. Como sabemos que el A es 1, que es positivo, el vértice estará orientado hacia arriba. Los puntos de corte con el eje X. Tengo el 4, 0 y el menos 1, 0. El 4, 0 es desplazarme 4 unidades en el eje X y 0 en el eje Y. Es decir, me quedo aquí. Corte con el eje X. Y el otro era menos 1, 0. Estará por aquí. ¿Vale? Y luego corte con el eje Y sería el 0 menos 4. Es decir, 0 unidades en el eje X, me quedo aquí. Y 4 unidades hacia abajo en el eje Y. Sería aquí. Si uno de estos 4 puntos, me sale la gráfica de nuestra función cuadrática. Como veis, esta es la gráfica de nuestra función cuadrática extra el vértice, que recordad que como la a era 1, que era mayor que 0, esta parábola iba hacia arriba. Este era el punto de corte con el eje Y, ¿vale? Y estos dos eran los puntos de corte con el eje X. Como veis, esta parábola respecto al punto 1,5, es decir, respecto a este, es simétrica, es decir, esta parte es la misma que esta. Es decir, es simétrica respecto al punto de corte del vértice o el punto del vértice. Es decir, simétrica respecto del vértice. Y con esto ya tenemos representada la gráfica de nuestra función cuadrática y espero que sea de gran utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.